¿Quién puede hacer el cálculo? Dijimos que la tasa es el 1% sobre el valor del excedente de 7.710.158. Y la persona física tiene 4 inmuebles. Tiene una casa, una vivienda de 3 millones. Tiene un apartamento de 3 millones. Tiene un local de 2 millones y tiene un solar de 2 millones. ¿Cuánto tiene que pagar esa persona de impuesto a la propiedad? Yo, profe. Dígalo, adelante. Tiene que pagar. No se entiende. Profe, tiene que pagar 22.898.42. Levantando la mano, recuerden que la participación era de Carlos, me parece a mí, no sé. Yo levanté la mano. Sí, pero yo le di la palabra a Carlos, me parece, no sé. Bien, Perdón, mala mía. entonces son 22.898. Bien. Ah, Denny no estaba escuchando bien. Entonces, yo decía, vamos a volverlo a repetir. Vamos a decir que Denny tiene varias propiedades inmobiliarias. Una vivienda valorada en 2 millones. Un apartamento valorado en 2 millones. Así fue que yo le hice ahorita. Bueno, no importa. Tiene también un local. Vamos a ponerle este más. Vamos a ponerle 5 millones. Pero además tiene un solar. Un solar o terreno, ¿verdad? Un solar. Valorado, aquí van 2 y 2, 4, más 5, 9. Valorado en 1 millón. Un solar. Ahí va, ahí. Denny tiene esas propiedades inmobiliarias. Entonces, ¿cuánto tiene que pagar? Ahí hay 2 más 2, 4, más 5, 9, igual, 10 millones. Entonces, ¿qué hay que hacer para calcular ese impuesto a la propiedad? Yo voy a sumar el valor de todas las propiedades. 10 millones. 10 millones, ¿verdad? Y le voy a restar la exención. 7.710.158.20. Y eso me va a dar, vamos a ver, 10 millones menos 7, 10, 150. Eso me da 2.289.841,80. Y a ese monto es que le voy a buscar el 1%. Para saber el impuesto que tiene que pagar. Y eso es igual a 22.898,42. Y ahí le está también. ¿Vieron que eso es fácil de calcular? Entonces, vamos a ver cuándo se paga eso. Eso se paga en 2 cuotas. Una en marzo y la otra en septiembre. Es decir, que se divide entre 2. Ese monto yo voy a pagar 11.449 en marzo y 11.449 en septiembre. Bien. ¿Preguntas de eso? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No hay pregunta. ¿Todo claro? Todo claro, me dicen. Sí, profe, ¿está todo claro? ¿Me puedes repetir, por favor? ¿Qué te repito, Miguel? Desde ahí, de cero. De ¿Cómo? la persona física,
O sea, de los impuestos que paga la persona física y eso. Lo mandé por el chat, José Miguel. Yo dije que se van a sumar todas las propiedades que tenga esa persona, ¿verdad? Todas las propiedades se suman. Y el total, si es mayor a 7.710.158, lo que voy a hacer es restarlo de esa cantidad. Y lo que me dé ese resultado lo voy a multiplicar por el 1%, ¿verdad? Y luego ese resultado es el impuesto a pagar, que en este caso daba 22.000 y pico. Esos 22.000 y pico, ¿qué yo hago? Lo divido entre 2 y voy a pagar el 50% en marzo y el otro 50% en septiembre. Bien, José Miguel. Ah, ok, ahora sí. Y Gracias, profe. está en el chat también. Cualquier cosa tú lo puedes copiar de ahí. Ah, pues está bien. Sí. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Entonces, ¿cuáles inmuebles alcanzan? Las viviendas, los solares urbanos y todo lo destinado a actividades comerciales, industriales y profesionales. Bien, seguimos entonces con este mismo impuesto. Hay exenciones, todos los impuestos tienen exenciones. La primera es que el monto, ¿verdad? Los 7 millones. Hasta ese monto. Si la suma de mi propiedad te hacen un total de 7 millones, yo no voy a pagar impuestos. ¿Verdad? 7 millones o menos, yo no pago impuestos. De ahí en adelante, pago el 1% del excedente. Entonces, vivienda y solares sobre el cual se encuentra edificada, perteneciente a mayores de 65 años de edad. Si es una persona que tiene más de 65 años y tiene una vivienda, y el solar, ¿verdad? El solar y todo, y la vivienda, entonces no se le va a cobrar impuesto, está exento, pero ¿qué pasa? Que tiene que tener una condición que esa sea la única propiedad, porque si ese señor tiene esa vivienda, pero además de la vivienda, ese señor tiene un apartamento, entonces ahí se cae completamente y se calcula en base a como ya lo calculamos. ¿Entendido? La casa, la vivienda de las personas mayores de 65 años están exentas del pago de este impuesto, siempre y cuando sea su único bien, su único patrimonio inmobiliario. Personas pensionistas y rentistas de fuente extranjera, los terrenos rurales, lo del campo, ¿verdad? El terreno del campo, los solares del campo, no pagan este impuesto. Inmuebles de uso agropecuario no pagan este impuesto. Y ya yo le dije que todos los inmuebles, casas, edificaciones, que no alcancen el total de la exención. Bien, preguntas. ¿No hay preguntas? A Maurice. Una pregunta, profe. Si este individuo de 65 años, 70 años, tiene más de una vivienda, vamos a suponer que la donde él vive valga 8 millones, si tenga otra propiedad, ¿se suman ambas propiedades o solamente se suma la que él está alquilando o rentando? Ambas propiedades se suman. Ok, esa era la duda, porque yo suponía que si hay una parte que él está rentando y otra que es donde él está viviendo, no sé, como que esa como que no iba, no contaba. No, fíjate que lo que dice, siempre que constituya el único patrimonio inmobiliario es que está exento. Ok, El único. Si tiene más, entonces se cae. No está exento. ok, entonces se suman ambas propiedades, se le resta los 7 millones y pico y se le saca la tasa del 1%. Exactamente, así mismo. Bien, seguimos entonces. ¿No hay más preguntas? No hay más preguntas, nos vamos para el otro impuesto. Ok, este impuesto se llama impuesto a las sucesiones y donaciones. ¿Ustedes sabían que habían tantos impuestos? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir sucesión? ¿Ustedes han oído hablar de eso, de sucesión?
Jóvenes, ¿quién sabe lo que es una sucesión? A Mauri, dale la oportunidad a otro. ¿Quién sabe lo que es una sucesión? Elvis. La sucesión es la herencia. Muy bien, la herencia. ¿Y ustedes no han oído hablar de eso, señores? Pues todos los viejos hablan de eso. Ustedes no tienen abuelo. ¿Eh? Oigan, hasta la doña aquí está diciendo, está hablando de las sucesiones. Miren, las sucesiones, siempre se escucha eso en las casas, los abuelos, que hablan de la sucesión. La sucesión es la herencia, como diría, pero el término correcto es sucesión. Bien, el término correcto es sucesión, lo que sucede. ¿Qué sucede? La herencia, lo que dejaron, ¿verdad? Lo que dejaron es eso. Ese es el impuesto. Entonces, la herencia también paga impuesto. Entonces, vamos a ver. El impuesto a las sucesiones y donaciones es el que grava toda transmisión de bienes, muebles o inmuebles por causa de muerte o donación. Y ahí hay una ley. Si usted quiere profundizar, usted se va para esa ley. Entonces, cuando hay herencia o cuando donan o cuando hay donaciones, también se paga impuesto. Entonces, vamos a ver quiénes pagan este impuesto. En el caso de las sucesiones, lo va a pagar los herederos o sucesores y beneficiarios del fallecido. Los que van a heredar, los que van a quedarse con ese dinero, es que van a pagar ese impuesto. Y en lo que se refiere a las donaciones, el impuesto se cargará a los favorecidos y recaerá sobre el valor de los bienes donados. Bien, entonces, ¿por qué de donaciones también hay que pagar impuesto? Bueno, porque la mayoría de las personas regularmente, por ejemplo, cuando son adineradas, le entregan en vida casas a sus hijos, vehículos y etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, hacían como un documento ficticio de venta. Pero un hijo, ¿cómo va a poder comprar una casa de ese valor, verdad? Un hijo que no trabaje o que está comenzando a trabajar. Y de ahí es que nace ese impuesto de donaciones. Cuando un padre le va a entregar a su hijo una casa, un vehículo o lo que le entregue, eso se llama donación. Donación. Y hay que pagar el impuesto. Bien. A eso es que se refiere. Pero también hay otras donaciones que conocemos muchísimo. Hay empresas que donan regularmente a instituciones sin fines de lucro. Esas también son donaciones. Ok. Entonces, vamos a ver cuál es la tasa del impuesto. En las sucesiones, la tasa a pagar es un 3%. Lilibet. Profe, aprovechando que usted habló sobre las donaciones sobre las empresas, yo tengo una duda porque yo he escuchado que cuando se le dona a esos lugares que recaudan donaciones, como que toman, no es de que un 8% para... Perdón, no escuché. Ok. Cuando esas empresas que reciben donaciones, que son para eso, para donaciones, Ajá. ellas no se quedan yo he escuchado que ellas se quedan con un 8% de lo que se le dona, ¿no es así? O sea, yo tengo esa duda. No, claro que no. Claro que no. Ah, bueno. Si es una donación, esa donación se tiene que usar para lo que realmente se dijo que se iba a usar. Ahora, tú sabes bien que muchas veces hay personas que desvirtúan, pero eso no quiere decir que se haga eso. 8% o algún porcentaje, nada de eso. Bien, entonces dijimos que la tasa del impuesto de sucesiones es un 3%, un 3%. Luego de realizadas las deducciones correspondientes, en su material yo le dejé
más informaciones. Bien, para que ustedes lean. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El 3% después de realizadas las deducciones. Vamos a poner un ejemplo. Fulanito está enfermo. Y ese fulanito está en una clínica interna, ¿verdad? Y muere. Entonces, y queda una herencia. Para hacer la distribución de esos bienes, se contrata a un abogado. El abogado va a cobrar un porcentaje de la herencia. Eso entre el abogado y los herederos. Pero ¿qué pasa? Que además de eso, de cobrar el abogado, los honorarios profesionales, hay que pagar la clínica. No sé cuánto. Hay una factura en la clínica que hay que pagarla. Que hay que solventar los gastos, los últimos gastos, como le llaman, que son los gastos del funeral, los gastos del cementerio y todo lo que se haga ahí, ¿verdad? Que hay que revisar también si hay deudas. Todo eso se toma en cuenta. Entonces, que la masa sucesoral hizo 10 millones de pesos, ¿verdad? 10 millones. Pero de esos 10 millones tenemos que descontar lo que se pagó en la clínica, los últimos gastos, todo lo que tiene que ver con el funeral y todas las otras cosas, que se pagó lo del abogado y que se pagó una deuda, ¿verdad? Entonces de esos 10 millones ya vienen quedando 5 millones. A esos 5 millones es que se le va a calcular el 3%. ¿Por qué? Porque esos 5 millones son los que se van a distribuir. Se van a distribuir esos 5, no los 10. Los 10 fue la herencia. Pero los 5 en verdad es que se le va a distribuir a cada heredero. Y sobre los 5 entonces se paga el impuesto, el 3%. 5 millones por el 3%. Entonces vamos a ver cuánto es eso. 5 millones por un 3%. Se va a pagar de impuesto 150,000 pesos. Fíjense que ya yo le dije que ahí se dedujo los gastos, todos los gastos, el funeral, la clínica, lo del abogado o la deuda que tenía, todo eso. Y a ese monto que queda, entonces es que le voy a calcular el 3%. Y son 150,000 pesos. Entonces ya, ¿cuánto va quedando? De los 5 millones, van quedando 4,850,000 y ese es el monto total que se le va a distribuir a los herederos. Bien, ¿alguna pregunta de este cálculo? Oliver. En ese caso, profe. Y cuando, por ejemplo, deja un testamento, profe. Oiga, yo creo que usted va a tener que escribir porque yo no entiendo. No se entiende, Oliver. O déjeme escribirla entonces. Sí, escríbame lo que usted escribe, entonces si hay otra persona que tiene duda o algún comentario, por favor. Hagan la pregunta que hoy yo voy a dar toda la clase. No más preguntas. Entonces vamos a esperar el comentario de Oliver. Dice aquí. Denny, dice aquí que eso es de las sucesiones. ¿Te refiere a sucesiones, Denny? Sí, todo se suma los valores y se les resta los gastos y luego se calcula la tasa del impuesto. Así mismo.
Entonces, Oliver no, ok. El impuesto de las donaciones es un 27%. Bien, un 27%. El mismo impuesto sobre la renta que pagan las personas jurídicas. Un 27. Vamos a esperar a Oliver. Ya se lo escribió, profe. Ah, lo escribió. Bueno, sale. No me sale. Profe, una pregunta. Dime. Para la herencia es un 3 y para donaciones un 27. Pero es lo mismo donaciones a entidades sin fines de Con la lucro. donación. ¿Cómo? ¿Es lo mismo para entidades sin fines de lucro y para otras entidades? Vamos a continuar con la donación en un momentito, ¿viste? No me sale el de Oliver. Quiero que se lo lea, profe. Léelo, por favor, porque no me sale. Dice Oliver, en caso, profe, de que el muerto deje un testamento, ¿se hace el mismo procedimiento? Claro que sí, lo mismito. Pero entonces, ya ustedes saben que ya ese testamento lo que está es diciendo a quiénes le corresponde la herencia. Bien, pero esta clase no es de derecho civil, sino de impuesto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos compete? La masa sucesoral, el monto total, a quien sea, la DGI no le importa quién lo dé. Bien, a quien sea que le corresponda. Entonces le vamos a calcular el 3%. No importa a quién le corresponda la herencia. Bien, gracias, José Miguel. Ok, entonces seguimos con las donaciones y dijimos que las donaciones tienen un 27%, pagan un 27%. Vamos a ver. Aquí tenemos el plazo de la presentación. ¿Cuándo se presenta la declaración jurada de las sucesiones? 90 días después del fallecimiento. Ahí en su material de apoyo, yo creo que yo no lo tengo aquí, no. En su material de apoyo yo le dejé ahí, no sé si han podido leerlo, todo lo que pagan de intereses por atraso. Óigame, eso es lo que más paga. Por eso hay muchísimas sucesiones indivisas. Muchísimas sucesiones indivisas. ¿Por qué? Porque si se ponen a dividir ahora, después de yo no sé cuántos años, no le va a quedar absolutamente nada. Porque todo iría al Estado. Son 90 días. A los 90 días hay que dividir esa masa sucesoral, sino a pagar impuestos, se ha dicho, no a pagar impuestos, sino a pagar mora e intereses. Muchísimo dinero. Hay gente que tienen, le digo, muchísimo tiempo. Y no, lo que hace es dejarlo, si es una casa, la dejan ahí, que viva quien pueda. Cualquiera o todos los herederos, o uno, todo va a depender. Y no hacen la distribución de los bienes. La sucesión se queda indivisa. Entonces, con relación a la donación, esa declaración jurada debe realizarse en los 30 días después de haber realizado la donación. 30 días. Entonces, tenemos aquí que con relación a la pregunta que Amaury estaba realizando ahorita, de organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad, Amaury? Las empresas tienen hasta un 5% de sus utilidades para realizar donaciones. Por eso muchas empresas dicen, no, ya nosotros no podemos donar. ¿Pero por qué es? Porque no se puede exceder del 5%. No se puede exceder de ese 5%. Entonces, esas instituciones no pagan impuestos, las sin fines de lucro.
Ahora yo le doné un carro a un hijo mío. Bueno, ahí tiene que pagar, él tiene que pagar el 27% del impuesto, de lo que cueste ese vehículo. Claro, te quedó, Amaury. Amaury. ¿Sí, profe? ¿Te quedó claro eso? ¿Sí? Ok. Entonces las empresas tienen hasta el 5% de sus utilidades para donar. Ahora, si es una persona física que va a donar a otra persona física, puede donar lo que quiera y el monto que quiera. ¿Entendido? Y paga, ¿y quién es que paga el impuesto? Lo paga el que recibe la donación. El que recibe la donación. Igual que en las sucesiones, ¿quién lo paga? Quien recibe la sucesión, quien recibe los bienes, la herencia en este caso. ¿Preguntas? No hay preguntas. Vámonos a revisar el ejercicio. Porque yo le dije que voy a dar toda la clase hoy. Vamos a revisar el ejercicio.